Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos con una gran canción, un tema Iken, diría Euge Mucio, Rocks, Primal Scream, sonando aquí en No Somos Nadie. 10:31 en toda la República Argentina, 9:04 la temperatura a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía de un dígito, pero va subiendo después de los 4 o 5 que tuvimos bien temprano, cerca de las 7 a.m. Saludo ya al equipo en este viernes 7 de agosto, San Cayetano, misas y marcha a Plaza de Mayo. La principal misa será a las 11. El dato de desempleo del tercer trimestre es 7,8, 1,7 millones de desocupados en el país. Datos para entender este día tan especial, tan emocional para muchos argentinos, que no solo van a pedir, sino que van a agradecer. Hay algo que me parece que corresponde agregar, y es esto del agradecimiento. El pueblo argentino es agradecido, con el riesgo de simplificar, de totalizar, si querés, casos particulares, pero más allá del promedio, el pueblo argentino es agradecido. Y van muchos a Liniers ahí a agradecer a San Cayetano por el trabajo. Recién veíamos en uno de los canales de noticias a una señora que hace 56 años que va. Mirá. Yo voy a cumplir 56 en octubre, así que imagínate. Toda tu vida. Toda mi vida. Claro. Sí. Bueno, saludo oficialmente al equipo. Barbie, Buen día. Euge, Mauro, Buen ¿cómo día. están? ¿Cómo va todo? Muy Buenos bien, días. ahora que Muy sale el bien. sol. Solcito y frío, Sí, además. Cambia el estado de ánimo. Solcito y frío para mí es lo mejor. Y es viernes. Sí. Estábamos verdes de no ver el sol, ¿viste? Tremendo. Sí, tremendo. muchos días. Y me contaron que la racha había empezado mucho antes del final de la Copa del Claro, Mundo. porque Sí, vos sí, sí, habías sí. vuelto a ver el sol argentino desde que vos Es viste. verdad. Sí, Poquito, tuve un fin 2 de- o 3 días de solcito y aproveché para caminar al aire libre, pero no fue No, pero fueron gran días cosa. grises. el momento más frecuente. Claro. Lo más frecuente fue gris, nubes, lluvia, lluvia. etcétera. Está muy interesante la discusión en nuestro chat de YouTube con relación a la macro, la micro, la distinción entre provincias y el conurbano, así que les agradezco a Joe, a Virginia, a Cari, a Emiliano, porque cada uno desde su lugar está construyendo en nuestro chat una discusión interesante, así que con algún agravio, porque no hay discusión. Sí, no, sin pensaba agravio, eso. ¿viste? Siempre No hay aparece. discusión Esto sin falacia. ¿no? Imposible. de tomarse personal una opinión. Che, no, mira, estoy discutiendo una idea, estoy opinando, pero no es contra vos. Pero más allá de eso, que nos pasa a todos, incluidos los que estamos al frente del programa, está súper interesante, y por supuesto nos encanta que los oyentes o televidentes o suscriptores o seguidores, ya no sé cómo llamarlos, son todos juntos, participen así del programa mientras nosotros llevamos adelante esta emisión de No Somos Nadie. Bueno, Mauro Embe, ¿cuál es el temario más importante en la parte internacional? Bueno, vamos a hablar de la asunción de Abelardo del Espriella en Colombia. Vamos a hablar un poco de quiénes van a estar en la apertura, en su asunción. Vamos a hablar de Milei también ahí. Vamos a ver también cuáles pueden ser las primeras medidas y qué es lo que le va a hacer y qué es lo que le va a costar bastante también al gobierno del Espriella hacer, pese a sus intenciones, ¿no? Así que vamos a hacer un análisis de Colombia y prácticamente de Sudamérica también para los años que se vienen. Euge Mucio. Bueno, hablando de la macro y de la micro y de cómo se transfiere justamente esta bonanza que tenemos de los sectores que están dando dólares hoy en Argentina, ayer hubo una conferencia de prensa en el Banco Central por el informe de política monetaria, en el cual el Banco Central cuenta todo lo que hizo en el último trimestre en cuanto a el dólar, la inflación, las tasas de interés, y digo entre la macro y la micro porque hay definiciones respecto de la morosidad. Es decir, qué es lo que va a hacer el Banco Central con las personas que hoy están endeudadas y que no pueden pagar sus deudas, y también sobre la inflación, sobre el empleo y sobre el dólar. Así que vamos a ir punto por punto las definiciones de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que nos van a justamente marcar qué es lo que busca el gobierno, al menos hasta finalizar el año. Tiene nombre de Victoria Yudoka, porque Paula Pareto se cumplen 10 años de su medalla dorada, ganaba por hipón.
Ah, mira. Y el informe de política monetaria es IPOM. Es el IPOM. Con M final. De las tantas cosas que aprendemos en Juegos Olímpicos, esto de ganar por IPOM, que es la vía rápida. Si fuera el knockout en el boxeo, también puedes ganar por puntos. Se cumplen 10 años. Impresionante que hayan pasado 10 años. De los que creo han sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Hay una buena nota del cabezón Claudio Cerviño en La Nación, coincido. Para la Argentina fueron 3 doradas, Sí. Lange Lange con y Cecilia. Cecilia Carranza Sarioli, Paula Pareto y los Leones con Chapa Retegui, hockey sobre césped de varones. Tuviste el notable Delpo en Río cargándose a Djokovic en la primera ronda en 2016, ganándole a Nadal en semis y perdiendo la final con Andy Murray. Un juego olímpico tremendo. Delpo recién volvía después de 3 operaciones de muñeca. Fue el primero que entregó puntos, ¿no? Si no me equivoco, para el circuito ATP. No, Ese, no, o después. antes. ¿Antes ya? En realidad, Massú, por ejemplo, que es campeón olímpico en 2004, llega a ser top 10 a partir de Ah, ok, ya de daba esa puntos, consagración. entonces. Sí, creo que no, que ya no daba. Ahora me voy a fijar bien. Pero Argentina tuvo 3 doradas, 3 plateadas y una de bronce, además de diplomas, pero tuviste la aparición de Simone Biles, la gimnasta, Sí. que después siguió su recorrido con una longevidad impropia para atletas de esa disciplina. Y tuviste los últimos juegos de Michael Phelps, ganando 5 doradas, 23 en total. Phelps ha ganado más doradas que la Argentina en toda su historia. Impresionante. Y los últimos Juegos Olímpicos de Usain Bolt, ¿Esos fueron? 2016. Qué lujo, estaban todos. Bolt años. dominó Wow. entre Beijing 2008 y Río 2016 incluidos. Y tuviste también el final de la generación dorada como tal. El último partido de Manu Ginóbili con la selección de básquetbol es contra Estados Unidos en cuarto de final, que Estados Unidos termina ganando por 30 puntos. Y el respeto que generó Manu, el entrenador de Estados Unidos era Popovich, que faltando 10 segundos para que terminara el partido, todos los jugadores de la selección de Estados Unidos hacían fila para saludarlo a Manu. Y sí, Que en compañero. ese partido, de todos los jugadores, era el que más títulos de NBA había ganado, 4, y era argentino, no Claro. estadounidense. Impresionante. Vos veías a Carmelo Anthony, que jugó 4 olímpicos y nunca fue campeón de la NBA, haciendo la fila para saludarlo a Manu. Manu. Qué lindo. En esos Juegos Olímpicos, Argentina le gana a Brasil con el triple de Chapo Nocioni, que también ese día jugó su último partido. Pero claro, como se despedía Manu, terminó Claro, llevándose acá, tal vez, toda la atención. toda la atención. Pero yo no, obviamente, no estuve en Barcelona 92, tengo claro registro de esos juegos. Después hubo juegos boicoteados, Moscú 80, Los Ángeles 84. Sydney 2000 tuvo una ceremonia de apertura impresionante, pero por el nivel estrictamente deportivo, yo creo que Río 2016 son los mejores de todos los tiempos, también con una fibra argentina muy, muy emocionante. No sé qué bárbaro. por qué llegamos acá a por el IPOM. Ay, sí, Por el IPOM pero ganaba lindo recuerdo. Paula Monetaria de Pareto. Banco Lindo recuerdo. Exactamente. No, pero qué linda Paula, porque aparte ella se transformó en un referente Sí. en todo sentido, no solamente para los deportistas, sino para el mundo en general, porque todo el tiempo te está dando consejos y recomendaciones de una forma muy hogareña. No, lo que con sus- entrena. Entrena en su departamento Pero, con entrena no, con no, un frasco cosa- de galletitas y no se las come. O sea, No usa el peso de la entiendo. galletita para hacer Impresionante. gimnasia. Y hace La cosas fuerza que que son tiene. increíbles. No, la Sí, fuerza que sí, tiene. Sí, yo la veo, la sigo Increíble. también. Sí. Barbie, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Bueno, estuvimos hablando con Natalia Oreiro, que habló con No Somos Nadie en exclusiva, así que vamos a compartir algunos fragmentos por el estreno de Yo Narciso, que será el próximo jueves. Nos contó cómo fue trabajar con Moria, volver a trabajar con Suar, que la dirigió en esta ocasión, y bueno, y cositas que fue compartiendo allí a lo largo del rodaje. Y además vamos a hacer algunas recomendaciones, pero para ver en casa, porque viste que hay gente que Sí, cuando hace sí. mucho frío dice, ay, yo no salgo, y se queda tapadito Pero hasta acá. viernes de agosto, 6 pm con 10 grados. No, y de noche casi, ¿no? Por 6 y eso, media. de Claro, noche, para estar no casi sé. Películas ¿viste? de amor, románticas, clásicas y nuevas de plataforma, ¿eh? Así que algunas que por ahí quedaron perdidas, de que nunca las viste o la querés volver a ver, vamos a recomendar 2. Y otra que es un estreno reciente que es para chuparse los dedos. Bien. Así que después te cuento. Me dejaste con ganas de ver La Invitación. Sí, bueno, pero puedes empezar por estas de hoy, si haces planes puertas adentro, No. y el fin de La Invitación. La busqué en recónditos lugares de internet y no la encontré. ¿Ah, no? Voy a tener que ir al cine.
Pero no me digas nunca eso, ¿eh? Hay que ir al cine. Pero me da fiaca. No me digas nunca. Claro, la primera opción Yo es ir soy al cine, después pro cine. plataforma. Sí, pero Nada, no hay viernes de pero, Juan. agosto. 3 de la tarde, el sábado, qué sé yo. Bueno, más tempranito. Tengo Tigre River a las 5, ¿no? Ay, puedo. no, claro. No puedo. Bueno, se interpone el fútbol. Encima se siempre. me complica jugar a la pelota este fin de semana, que volví al campeonato y no puedo. No, Ya avisé claro. que no podía. No, dolor, Bueno. dolor país. L. Hoy vamos a hablar del auténtico Elijo Creer. Un informe que demuestra la autoconfianza y los hábitos de los argentinos, que no van de la mano. Tenemos una autopercepción de nuestras capacidades muy altas, pero que no se condicen con nuestros hábitos. Un informe lo demuestra. Que también forma parte del ser argentino. Claro, elijo creer. El creerse más de lo que uno Es es. hermoso. Ese chiste de comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Exactamente. Sí. Es esa misma teoría. 10:41, presentado el temario. Ayer habló Claudio Tapia en Teis Sports, algo que hace 3 meses era imposible, pero bueno, hubo un cambio en la composición societaria, accionaria de Teis Sports, que ahora pertenece a otro grupo, ya no es del grupo Clarín y es mucho más ameno, fluido el canal. Interesante nota hicieron en Teis Sports con Claudio Tapia, con muchos temas. Obviamente la sucesión de Scaloni, si hay sucesión, obviamente que Tapia quiere convencer a Scaloni para que siga a partir de 2027, con alguna chicana también respecto de la cantidad de equipos que juegan el Mundial, comparándola con la cantidad de equipos que juegan en la primera división de la Argentina. Dio unos cuantos títulos, hacía mucho que no hablaba, y además declaró en un contexto tan particular como este post-mundial. Se van a cumplir 3 semanas de la final de la Copa del Mundo. ¿Y habló ¿Sí? del Mundial 2030? Sí, también. Y que quiere ¿Más que presencia? Argentina organice toda una fase, no solamente tenga el partido inaugural, y que para eso, por supuesto, debería hacerse una Copa del Mundo de 64 equipos, algo que creo era bastante más sencillo antes de la decisión de Infantino de crear la FIFA Forward Enterprise, con todo lo que le generó en contra. Claro. Y con un equilibrio de poder que ha cambiado. Antes era amo y señor del fútbol y ahora tiene que dar explicaciones y buscar apoyos, porque hay muchos que lo tenían apuntado y esperaron el tropezón para ir a por él, sobre todo la UEFA. Pero en un rato vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista del presidente de AFA. 10:42 en toda la República Argentina.
Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Mientras la policía desvía el tránsito y hay un cordón de infantería en Avenida Garay, por supuesto hablamos de la convocatoria a San Cayetano para celebrar, para pedir, para agradecer, y hay por supuesto alteraciones en el tránsito, lógicas. Vamos a ver con Ezequiel Marcusi qué pasa con el clima. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Bueno, yo les cuento que por suerte hoy va a haber buenas condiciones de tiempo para todos los peregrinos, para los fieles, porque va a estar el sol presente, como ya arrancamos hoy la jornada con sol, realmente una jornada completamente diferente. Lo que sí, bueno, las temperaturas no van a trepar demasiado, la máxima va a estar en torno a los 13 o 14 grados como mucho, y con viento que va a predominar el sector oeste, y eso va a dar una sensación de temperaturas un poquitito por debajo. Pero bueno, no va a haber precipitaciones, eso sí, va a estar frío, pero bueno, con solcito, va a estar bueno. Mañana y los próximos días va a continuar esta buena condición, ya cambió radicalmente con lo que veníamos viviendo en el comienzo de la semana. Vamos a poder secar la ropa, vamos a tener sol presente, eso sí, temperatura que en los próximos días, sobre todo el fin de semana, no van a pasar los 13 o 14 grados y mínimas en torno a los 3 o 4 en la ciudad, más bajas todavía en el conurbano. Arrancando la semana próxima, temperaturas todavía un poquito más abajo, 1 o 2 grados más abajo, porque llega un poquito más de aire frío, sí. Pero sol. Sí. Sí, el sol va a estar presente, así que para recargar pilas, para estar recargando pilas con el solcito va a estar muy pero muy bueno. Y todavía hoy, bueno, persisten alertas sobre todo lo que es el oeste del país principalmente, desde el noroeste patagónico hasta el extremo noroeste. Bueno, en el oeste de Río Negro y sur de Neuquén, alerta naranja por nevadas en lo que resta de hoy. Y después todo lo que es zona cordillerana hasta Neuquén, Mendoza y San Juan también con nevadas. Más hacia el norte, el alerta es por viento sonda en el noroeste argentino. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Se confirma la venta de Facundo Colidio de River a Vasco da Gama. Era el futbolista con mayor cantidad de tiempo en el club, la mayor permanencia, 3 años, había llegado en el segundo semestre del 23. Había jugado, tenía cierta resistencia de algunos hinchas, creo que se va un excelente futbolista, más allá de algunos partidos en los que no funcionó. Pero River además tenía que vender, estaba como superpoblado su frente de ataque y Colidio también creo que entendió que su ciclo estaba cumplido, fueron 3 años y cuando uno comparaba las formaciones de River de hace 2 años, el único que quedaba era Colidio, bueno, ahora no queda ninguno, un River que ha tenido 39 altas y 39 bajas en los últimos mercados de pases, tomando como punto de partida el del segundo semestre del 2023. Así de brusco ha sido el movimiento de River, no solo de pases, sino también de entrenadores. Se fue Gallardo, llegó De Michelis, volvió Gallardo, se fue Gallardo y ahora está Eduardo Coudet. Pero se va a Vasco da Gama y podría ser rival de River en cuartos de final. Si River pasa la pantalla de Independiente Santa Fe y Vasco da Gama gana su serie de octavos, podrían cruzarse en cuartos de final. Zurich presenta la actualidad económica. Eugemusio, bueno, vamos de la macro a la micro, con los matices, los datos y los contextos necesarios. Bueno, como les comentaba, ayer se publicó el informe de política monetaria, un informe que durante años no se fue publicando y de repente este año empezó a publicarse en gran parte por un pedido del FMI e incluso también es pedido del FMI que se hagan estas conferencias de prensa en las cuales el presidente del Banco Central y su vicepresidente Vladimir Berning responden las preguntas de los periodistas sobre el informe y sobre otras cosas también. Bueno, ayer fue esta conferencia y el presidente Santiago Bausili dejó algunas definiciones
Yo diría que la definición en realidad general es que el status quo es este. Es que la política monetaria es esta y no se va a mover la política monetaria ni un ápice de lo que tenemos hasta ahora. Un esquema de agregados monetarios en los cuales el Banco Central prefiere controlar la cantidad de dinero más que las tasas de interés manejadas por el mercado y de alguna forma arbitrando el dólar. Eso a rasgos generales vamos a tener esta política al menos hasta fin de año, diría. Después, el año que viene, que es electoral, seguramente tendrá algunos matices. No lo dijo el presidente del Banco Central, es una interpretación. ¿Qué es lo que dijo el presidente del Banco Central? Primero, sobre la morosidad, que es, si querés, el dato de la microeconomía que más está preocupando porque está en niveles récord, está en niveles muy altos. Hubo un dato de una consultora privada que miran el mercado en sí, y es la más leída, podría decir, que dice que la morosidad llegó a un techo y pareciera estar amesetándose. Bueno, sobre esto habló el presidente del Banco Central, Santiago Bausini. Pareciera que el índice global de morosidad de las familias quizás bajó en junio versus mayo por primera vez en bastante tiempo. Ojalá se confirme, si no se confirma probablemente va a estar muy en línea y ya empezamos a ver ese punto de inflexión. Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselos a otro. Seguimos viendo esto como una cuestión entre privados. En la historia, cuando el Estado se mete en el medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas. Bueno, repitió, además de lo que lo escuchaban recién a Bausili, también repitió algo que viene diciendo el gobierno respecto de estos niveles, que es que hubo un apretón de tasas muy importante después de las elecciones de septiembre de 2025, y que eso quedó, porque de hecho esos niveles de tasas son los que convivimos hoy en día, y que eso es lo que hizo que las familias se endeudaran tanto y que no pudieran salir de ese endeudamiento. Ese nivel de tasas para hacer atrayente el depósito a plazo fijo para que ese dinero no vaya a la compra de dólares. Milei lo interpreta hasta políticamente y dice que fue una movida adrede para desestabilizar al gobierno. Claro, que pero incluso había empezado con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que había ganado Manuel Adorni en mayo. Exacto, pero al mismo tiempo ya pasamos las elecciones, Claro, ya somos 6 meses atrás, Sí. o más, 9 meses atrás estamos de las elecciones de 2025 y los niveles de tasa no bajaron. Bueno, esto es lo que decía, que el Banco Central también se corre un poco de esa discusión y dice: nosotros controlamos la cantidad de dinero y no las tasas de interés. Una definición muy importante sobre eso que dijo el presidente del Banco Central fue: el nivel de liquidez es la correcta, porque en el mercado hubo una discusión en el último tiempo respecto de señales encontradas. Por un lado, el Banco Central compra dólares, para comprar esos dólares emite pesos y esos pesos son absorbidos por licitaciones del Tesoro, con rollover, con el mercado comprando más de lo que vencía, digamos, para explicarlo más fácil, comprando más de lo que vencía y absorbiendo esos pesos, es decir, que esos pesos no quedan en la economía, que es lo que sería virtuoso para que los bancos tengan más capacidad prestable y de esa forma bajen las tasas de interés sin que el Banco Central mueva la tasa de interés en sí. Pero al mismo tiempo eso lo que hace también es ponerle un techo a la inflación, porque por otro lado pasa lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada, que el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, vendió divisas en el mercado para ponerle un techo al dólar en 1.500, entonces para el exportador no es atractivo el tipo de cambio para poder poner dólares en el mercado y que el Banco Central los compre. Bueno, ahí, digamos, como para terminar con la discusión, Bausili dijo: el nivel de liquidez es la correcta, no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo en este punto. Y sobre la intervención del Tesoro también le preguntamos y él contestó que el Tesoro es un actor más de la economía, un actor grande en un mercado chico que puede hacer lo que quiera, digamos. De alguna forma justificó la intervención, ¿no? El central puede comprar para engrosar reservas y el Tesoro puede vender para dejarlo en un nivel que el gobierno quiere que esté el tipo de cambio. Exacto, todavía le sirve al gobierno arbitrar el tipo de cambio, que el tipo de cambio, pese a que se mueva libremente entre bandas, tenga un punto del que no se mueva mucho más. El milky, ¿no?
El 1500, sí. 1500 es el techo que le puso el dólar en la última BW, vez. el dólar Volkswagen en su momento, cuyo auto más vendido fue el 1500. Claro. ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Claro. Es el dólar BW, digamos. Claro. Por ahora. Bueno, ese dólar le sirve para controlar la inflación. ¿Qué dijo sobre la inflación? Hizo un reconto de lo que pasó en los últimos 6 meses, habló de este shock de inflacionario internacional que hubo por la guerra en Medio Oriente y cómo esto movió los precios del petróleo y eso presionó sobre los precios de los combustibles, y dijo que si bien hubo una presión sobre el primer trimestre, en el segundo trimestre no se verificó esto que se llama efectos de segunda ronda, que es que ese aumento de los combustibles pase a otros precios de la economía y siga teniendo efectos inflacionarios sobre nuestra economía. Dijo que eso no pasó, que sin embargo sí lo que pasó fue que hubo un aumento estacional de las carnes por un lado y de otros factores, y que eso ya en esta parte del año que vamos a transitar hacia ahora ya no va a pasar, que lo estacional de las verduras está bajando, por ejemplo, y que lo indexado, que viene a ser alquileres, prepagas, transporte público, que se mueve con la inflación, como la inflación está desacelerando, va a mirar la inflación pasada y se va a trasladar con mucha menos presión hacia los meses siguientes. Entonces la inflación va a seguir un camino descendente. Esa es la declaración y la postura que está tomando hoy en día el gobierno respecto de la inflación. Le preguntamos también respecto a qué es lo que hace que la inflación en realidad siga por encima del 1%, porque vamos a tener inflación del 30% a fin de año, y yo sé que parece poco al lado de los 200% que tuvimos en un año entero, y por la historia inflacionaria argentina, pero sigue siendo alto, y la estrategia o la intención de este gobierno es converger hacia una inflación internacional que está en el orden del 0, entonces hoy en día sigue siendo inflación alta. No respondió respecto de esos drivers que se llaman, que siguen dando la inflación, pero sí dijo que va a ir desacelerando. Algo más sobre la morosidad que me olvidé de mencionar, que me parece que es interesante para ver cuál es el planteo del gobierno. En un momento él da una explicación técnica respecto de por qué los niveles altos se sostienen, y él dice que vos cuando estás en el sistema crediticio, el CENDEU, ¿no? El que decimos siempre que se fijen cómo están en situación deudora, si estás en nivel 5, que es el de irrecuperable, vos para poder recuperarte hasta el nivel 1 tardás 9 meses. Porque para llegar del nivel 5 al 4 tenés que pagar 3 meses de esa refinanciación sin, obviamente sin excusas, digamos, como los 3 meses a tiempo. Del 4 al 3 también tenés 3 meses y después tenés 2 meses y un mes más. Entonces ahí se cumplen esos 9 meses. Lo que también dice que a las elecciones, hoy estamos a el mes 8, agosto, a las elecciones o cerca de las elecciones podemos llegar con niveles de mora altos todavía. Hay que ver eso cómo afecta en términos de la situación del bolsillo y después obviamente el voto electoral, pero ya que el gobierno trae la elección tan pronto, bueno, también podemos analizarlo desde ese lado. Por último, última definición, habló sobre el cepo a las empresas y si eventualmente podría llegar a levantar. Hoy las empresas lo que no tienen es la posibilidad de, si van a comprar el dólar oficial, no pueden ir al mercado secundario, que es el mercado de capitales, por un rango de 90 días. Y tampoco pueden comprar dólares para atesoramiento, para guardarlos, digamos, por encima de sus utilidades del año pasado. O sea, por encima de lo que ganaron el año pasado. Eso es lo que más hoy está restringiendo a las empresas, y dijo que todavía el riesgo es mayor al beneficio de alguna forma. ¿Qué riesgo? Y estuve preguntando ahí tanto a empresarios que conocen y tienen muy ducho el tema, como también economistas, si hay un riesgo de stock, es decir, si hay una demanda contenida de dólares. Y lo que me dicen es, no hay una demanda contenida de dólares, porque hoy hay flujo de dólares, igual porque se liberó de alguna forma el cepo a las empresas, no está totalmente liberado. Pero sí lo que pasa es que está el miedo o el trauma 2019, 2018, hoy con funcionarios de ese momento también, que ¿no? la vivieron. Que la vivieron, que es que de repente venga un jugador grande y que pida 2.000 millones de dólares para poder salir. Claro. Para poder darle salida o atesorar o para lo que sea, pero que haga una compra muy grande que
desequilibre todo el mercado, que nuestro mercado es muy chico todavía. Argentina no tiene un mercado de capitales y un mercado fuerte y Exacto. es como la casita de los 3 chanchitos, pero es la de paja. Alguien sopla y Vuela todo. Y vuela. Exacto. O sea, no tiene una casa de ladrillos como el chanchito que la construyó. Obviamente lleva tiempo, no es fácil. Por supuesto. Años de confianza, de aburrimiento macroeconómico, de estabilidad, y es algo que no se puede construir en 4 ni en 8 años. Pero es verdad que el sistema, el mercado de capitales de Argentina, ante la primera turbulencia, se derrumba. No tenés canales en los que el ahorro o la inversión puedan justamente canalizarse Sí. y no generar este tipo de desequilibrios. Y para cerrar, un ejemplo muy reciente. Ayer las reservas del Banco Central volvieron a caer por debajo de los 50.000 millones de dólares, el hito que había cumplido. Las brutas. Las brutas, obviamente. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar al FMI 800 millones de dólares. Entonces, cuando había llegado a un buen punto o con 13.000 millones de dólares comprados en lo que va del año, igual todavía es muy dependiente Argentina de su servicio de la deuda, de lo que tiene que pagar en la deuda. Entonces todavía no puede tampoco robustecer las reservas como podría o como debería. Muchas gracias, Eugemusio. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
907 en todo el país, 89 la sensación térmica en este momento. Primera ronda de noticias de esta mañana, empezando contigo, Barbie. Sí, vamos con las películas románticas. A ver cómo están para ese plan, ahora que hace frío y, no sé, hoy o este fin de semana. Son dos clásicos. Imagino que aquí en la mesa muchos o todos habrán visto Los Puentes de Madison. No. Uy, Dios mío, no me esperaba esta respuesta. No la vimos. Ahí está entrando Juan, le preguntamos a él seguramente. Seguro que no me va a Sí. defraudar. Estábamos hablando de las películas románticas y por favor. No somos muy románticos. Viene bien para este momento. ¿Los Puentes de Madison la viste? Sí. Muy bien, eso esperaba yo que me dijeran. Y no un sí, sino No algo te vayas, sí. no te vayas, no Una te afirmación vayas. ¿No vieron? Ninguno de nuestros compañeros escena la final, vieron. Sí. Bueno, no cuentes porque no la vieron. No, que no te vayas. Ok, nada más. ok. No, nada más. Película No creo que del la año vean. 95, dirigida por Clint Eastwood, que ha dirigido tantas películas. Meryl Streep y Clint Eastwood, por Meryl Streep favor. tenía 45 años, pero no querían los productores que fuera ella, porque era muy joven para ese momento, Clint ya con 65, 20 años de distancia, pero ella hicieron todo un trabajo de vestuario, de maquillaje, como para sumarle unos años. Ella, una ama de casa de Madison, un lugar en Iowa, en donde se dedicaba a cuidar al marido, a cocinarle y a sus 2 hijos adolescentes, y era horrible la rutina, en donde ella le servía el desayuno o el almuerzo, no hablaban, no le hablaban, no nada, y esa vida tediosa, hasta que cae un fotógrafo, National Geographic, Clint Eastwood, que viene a hacer imágenes de los puentes, justamente de Madison, estos puentes techados. Y mientras la familia y el marido e hijos se van a una exposición rural, ponele a llevar el toro ahí de que criaba la hija, se le enciende una chispita a ella. Empieza a conocer otra situación que puede vivir. Y ahí uno se pregunta, ¿realmente el verdadero amor o el gran amor puede durar apenas unos días? ¿Puede no terminar con final feliz? Ay, chicos, la tienen que ver. Mira, hablo y se me pone la piel de gallina. Es peliculón. Es un peliculón porque te deja muchas preguntas. Como no la han visto, no Pero, vamos a... ¿Dónde la encontramos ahora? Bueno, claro. Ahora está en HBO Max, por Ok. ejemplo. Clásico de clásico, lloras, te reís, bueno, de todo. Y todo se desata cuando... esto ¿Termina bien? Bueno, no vamos a contar ya que no la vieron. Sí, podemos decir No que me termina. gustan los finales tristes en las películas de depende amor. cada uno lo que cada uno piensa en una situación claro, así. ok, ¿Qué haría? ok. 20 años o más de matrimonio. ¿Dejás a alguien por una aventura así? El tema no es si termina bien o no. Claro, El tema es qué harías vos en el lugar de ambos protagonistas. No. Y eso es un tesoro de la película. Porque no es lo que hacen solamente Meryl Streep y Clint Eastwood, sino Ajá. qué posición tomás vos respecto de lo que hacen y qué harías vos estando en el lugar de Clint Eastwood o estando en el lugar de Meryl Streep. Es extraordinaria la película. Bueno, HBO Max, ahí está, tarea para el hogar. Los puentes de El Madison. lunes les traemos, claro, Sí. la respuesta de cada uno. La segunda, estreno de hace unos pocos días, y esta la tenés en Disney Plus. ¿Está funcionando esto? También, historia de amor. Dirigida por Bradley Cooper, que ya Mira. ha hecho 3. Nace una estrella, El Maestro y esta. Él también actúa, pero un La papel remake chiquitito. de Nace una estrella. Claro, la remake, La por remake, supuesto. Con Lady Gaga esa. Sí, maravillosa. Top. Hermosa. Pareja de 20 años de matrimonio, niños de 10 años ambos, pero no son mellizos. Y se desgastó esto. Este vínculo está medio ahí, que hay que avisarle a los chicos que no está funcionando, que papá va a empezar a dormir afuera. Y papá entra en un bar de estos donde hay comedias, tipo que cualquiera puede subirse haciendo stand-up. Estandaperos. Exacto, pero no es stand-upero. Pero se sube porque no tenía los $15 para pagar un trago. Y claro, y cada uno tiene una rutina armada y él en realidad empieza a contar lo que le está pasando con su mujer. Y todos se mueren de risa y parece un éxito. Y la idea es, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque papá ya está viviendo afuera y tiene que repartirse la semana con los chicos y de repente las rutinas que ella hacía en la casa ahora también las tiene que hacer papá, sacarle los piojos a los nenes, por ejemplo. Claro. Sacarle los piojos a ella. Esta cosa de esta pérdida de intimidad. Porque viste que cuando le estás sacando piojos a tu hijo te empieza a picar Y la sí. cabeza. Y cómo esas rutinas que estaban ya en una familia, de repente, en un matrimonio, digamos, que era algo que hacías por costumbre, se empiezan a extrañar. Esos pequeños rituales, esas cositas. ¿Funcionará esto si nos tomamos una distancia y si lo volvemos a intentar? Bueno, está funcionando esto y el título te lo dice todo, ¿no? Esto de cada uno en una casa separada, con los chicos que no entienden muy bien qué pasa con papá y con mamá. Una historia también de amor, de desamor.
nueva, del año pasado, pero es un estreno entonces en Disney Plus con Laura Dern. Hermosa, ella de Jurassic Park, de tantas películas. Él, Will Arnett, comediante, pero que por ahí trabajó más, cuando lo vean lo van a reconocer enseguida, trabajó más haciendo doblajes de películas infantiles. Y él coescribió con Bradley Cooper esta historia. ¿Está funcionando esto entonces para ver este fin de semana? Disney Plus. 11 y 12 minutos, un fuerte abrazo a Gustavo el Tachero, como miembro fundador del No Somos Nadie anterior. Esta es una hermosa remake también, hablando de No Somos Nadie. Ya me jubilé y te voy a escuchar cuando pueda. Abrazo gigante. Qué lindo recibir esos mensajes. Sí, re lindo. Así como un asterisco, 2,9 la inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires. Altísima respecto de lo que se espera. Asterisco. Lo que te voy a contar ahora. Ahora me lo vas a contar, pero es un tema de última hora y tiramos el título. ¿Qué le pasó a Franco Colapinto? Le robaron. En Italia. Sí, le robaron en Italia, está de vacaciones, Sí, está de porque vacaciones. no está compitiendo en este momento. Lo comunicó en su cuenta de Instagram, puso últimas fotos de esta ropa, este mate, etcétera, y un montón de etcéteras. Espero que los italianos que se adueñaron lo disfruten. Escribió sumado a un montón de emojis que demostraban lo enojado que estaba porque lo dejaron sin nada. En sus historias agregó con ironía, ¿y quién hubiera dicho? Espérame, que la computadora se me cierra. ¿Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino? Esto en Argentina no me pasó. Sí. Aplicando a la ironía, porque claro, todos le empezaron a cargar de no me jodas que te robaron. Ahí está la foto que subió Franco Colapinto en su cuenta de Instagram. No me jodas que te robaron. Sí, en Argentina no me robaron nunca. Más seguro que en Europa, puso Franco, obviamente apelando a la ironía. Y de hecho, en un momento, como se llevaron también hasta la matera, en uno de los comentarios también pone seguro que el mate les va a gustar. Volvamos a la foto para aquellos que nos ven vía YouTube en 21.1 de TDA y Canal 85 de Flow. El carisma que tiene este pibe. O sea, la facha, el carisma, la onda, traspasa la pantalla. Y es un pilotazo, además. Yo no sé si va a seguir en Alpine, si volverá Williams, pero es un personaje, un carácter. Parece buen pibe. ¿Eso cuándo se define? Lo es. Por eso, es como... Bueno, se llama Silly Season, esta parte de la temporada, porque supuestamente es para anunciar los grandes pases que pueda haber el año que viene. No siempre ocurre, porque por ejemplo Hamilton anunció que se iba a Ferrari a principios de la temporada 2024, esta es la segunda temporada de Hamilton en Ferrari, pero como no pueden hacer absolutamente nada, salvo las pruebas de neumáticos que hizo Franco, es de descanso para los ingenieros, los pilotos, los mecánicos. Se llama Silly Season porque temporada tonta, porque surgen rumores de posibles pases. Entonces, está bueno el nombre de la temporada. Está buenísimo. Yo lo aprendí en Drive to Survive, que es una serie importantísima para entender el fenómeno Fórmula 1 en general. Está buenísima. Y también como un personaje como Franco, un carácter como Franco, ha entrado también. Y esto, además de que es un pilotazo, Mister Regularidad, si se despista lo hace en pruebas de clasificación, empieza y termina las carreras. Hubo una el año pasado en Alpine en la que no pudo empezarla, en Silverstone, pero cada vez que la empieza las termina. O sea, estamos hablando de un pilotazo. ¿No le dieron un premio ahora por ese traspaso? No, por un sorpaso, sí. Por un adelantamiento. Además de cada engagement que tiene, los posteos de él tienen un montón de reproducciones. El argentino intenso postea Flavio Briatore. Que no puede creer la cantidad de gente que fue a verlo acá, ¿no? Flavio Briatore postea, no sé, en un yate, Playboy, top, o sea... Sí. Quería ser amigo de él. Mato por un fin de semana con Flavio Briatore. Aparte, Mato. Se ha casado con mujeres. Doy las explicaciones del caso a quien sea. Yo me voy un fin de semana con Flavio Briatore. Doy las explicaciones Salgo del caso el viernes a la mañana y vuelvo el lunes a la tarde. Pero los partidos, no me preguntes qué voy a hacer porque no tengo idea, pero voy a hacer absolutamente todo lo que Briatore me invite a hacer. Pero ¿y el fútbol? No, nada, olvídate, me voy. Asume las consecuencias. Asumo las consecuencias. Claro. Tenés un clásico River Boca, perdón, pero me invita a Flavio Briatore a pasar un fin de semana. Fíjate, pero postea algo Flavio Briatore y las primeras 75 respuestas es confirmarlo a Franco para 2027, porque es intenso el argentino, somos intensos. Pero no sé lo que va a pasar. Yo creo que hay muchas chances de que Franco se quede en Alpine, pero es una gema.
Es una gema por lo pilotazo, por el engagement, por el carisma, por la facha. El tipo rompe todo. Así que, bueno, tenía que ver con lo que contaba él, de que le afanaron absolutamente todo a Franco Colapinto. Mauro Embe. Vamos a hablar de Medio Oriente porque acaba de ocurrir hace pocas horas algo que llama mucho la atención y que podría ser fundamental de cara a lo que viene. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua en la Meca, que es la ciudad más sagrada del Islam. No fue en Riad, la capital de Arabia Saudita, no. Fue en la Meca y estamos hablando de un pacto de defensa mutua entre el segundo ejército más grande de la OTAN, que es Turquía, entre la mayor potencia del Golfo que es Arabia Saudita y además el país que custodia los lugares sagrados del Islam, y la única potencia nuclear musulmana, que es Pakistán. Por supuesto, en el medio de la escalada en Medio Oriente, y es un claro mensaje, creo que para Irán y para Estados Unidos, y no sé si para Estados Unidos también, diciendo esto tiene que terminar ya. Porque claro, si Irán osara atacar a alguno de estos países, según este acuerdo, deberían responder los tres. Estamos hablando de países poderosísimos. Y también es un mensaje a Trump. Terminemos acá, basta. En algún momento se tiene que abrir el estrecho Hormuz. Básicamente no sé si importa cómo, pero que se abra porque esto tiene que terminar hoy. 11:18 en toda la República Argentina. Euge Mucio. Bueno, vamos a hablar de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que acaba de salir. Tenemos acá el informe. 2,9% fue el dato para el distrito porteño, mensual de julio, acumulado del 19,4% y interanual del 33,2%. Muy por encima de lo esperado para el IPC general del 2%, que ayer salió de las principales consultoras de la City porteña, que hablan de un 2% ahora en julio y bajando, desacelerando, para agosto, septiembre, octubre y noviembre, repuntando en diciembre, un mes de altísima estacionalidad. Pero ¿qué pasó en la ciudad de Buenos Aires en julio? Sobre todo recreación y cultura y restaurantes y hoteles, 5,8, 5,3 cada una de estas ediciones. Sí. Las vacaciones de invierno, exactamente. Hay una cuestión estacional, de hecho, si vas a el desagregado entre estacional, 10,9% aumentó, regulados, que son donde el gobierno tiene algún tipo de intervención, un 3%, y el resto, lo que se llama la inflación núcleo más inercial, está al 2,2%. Claramente un impulso de las vacaciones de invierno, aunque también tenés por encima, en realidad un poquito por debajo del número, tenés vivienda, agua, electricidad, 2,7, pero si vas al interanual, lo que más aumentó interanualmente es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Vivienda tarifas. está alquileres también? También está alquileres, tenés alquileres y tenés tarifas. Dos cuestiones que están desde indexadas hasta que siguen, por ejemplo, el comportamiento del dólar, y que aparte se siguen recomponiendo, siguen aumentando mes a mes las tarifas de agua y de electricidad, sobre todo, de gas y electricidad, de agua también, pero en más cuantía agua, electricidad y gas. Y es lo que está presionando sobre la inflación. Veremos qué pasa con el dato del IPC general, que tiene más peso en los bienes. Acá tuvimos 3,8% en servicios, claro, y 1,4% en bienes. Por eso en la ciudad de Buenos Aires siempre es importante ver eso, porque tienen esta canasta del 2017 que el INDEC hoy no toma como referencia. Pero bueno, sí, un número muy alto, que es una aceleración respecto del mes anterior, y que tuvo mucha incidencia, las vacaciones de invierno. Muchas gracias, Euge. Se está moviendo el mercado de pases en Europa, también para jugadores del seleccionado argentino. Facundo Medina va a jugar en Bayer Leverkusen, equipo alemán. Será compañero de Ezequiel Fernández, X Fernández, al que ojalá podamos ver en las próximas convocatorias del seleccionado, pero para eso se lo tendrá que ganar con rendimientos. Le ha costado acomodarse en Bayer Leverkusen después de una muy buena temporada en Arabia Saudita, donde él planteaba, hacer una diferencia económica. Lo hizo en el Al-Qadisiyah, le fue muy bien, y después, por supuesto, fue transferido a Europa y le costó acomodarse al Bayer Leverkusen. Veremos si la presencia de Facundo Medina lo ayuda. Facundo Medina, de muy buena Copa del Mundo. Pero está pasando algo en España e Inglaterra con los mediocampistas centrales. El mejor jugador del Mundial, según la FIFA, para mí fue Messi, largamente, pero la FIFA eligió a Rodri.
Rodrigo fue el mejor jugador español, sí. Balón de oro, crack, volvió de una rotura de ligamento cruzado anterior. Y llegó, como bien había anticipado Pep Guardiola, su entrenador en el City hasta la temporada pasada, que la mejor versión de Rodrigo iba a llegar en el Mundial y exactamente ocurrió eso. Bueno, Rodrigo tiene un año más de contrato con Manchester City, no lo renovó y aparecía Real Madrid como una opción casi natural para Rodrigo. De hecho, el Madrid había descartado a Enzo Fernández, todavía en Chelsea, porque contaba con un casi seguro sí de Rodrigo. ¿Pero qué pasó? Apareció Barcelona y los compañeros de Rodrigo en el seleccionado son Pedri, Gavi, Dani Olmo, todos jugadores del Barcelona. Cubarsí en otro sector de la cancha, o sea, Eric García, Ferran Torres, aunque probablemente Ferran Torres cambie de club, y Hansi Flick, el entrenador, lo llamó y le dijo, escúchame, vos jugás con todos estos en España, ¿por qué no te venís a jugar con nosotros todas las semanas a Barcelona? Y Rodrigo le dijo a la gente, hacelo. Están negociando, pero ya el Madrid sabe que no va a poder contar con Rodrigo. ¿Lo va a ir a buscar a Enzo Fernández? Probablemente no. Más allá de que Enzo quería jugar en Madrid, era otro contexto, era otro entrenador, ahora es Mourinho. El Madrid, por ejemplo, contrató a Bernardo Silva, también ex Manchester City. Y justamente el club que podría ir con el dinero que consiga por Rodrigo para buscar un reemplazante o un futbolista de mismo calibre en la mitad de la cancha es Manchester City, que ya contrató a Elliot Anderson, el gambeteado por Messi en la Copa del Mundo, del Nottingham Forest, pagó una fortuna, pero ya sin Rodrigo podría ir por Enzo Fernández. Así que el mercado recién se está moviendo. Xabi Alonso cuenta con Enzo Fernández para la temporada en Chelsea, le han pedido que se quedara. Llegó Valentín Barco, otro integrante de la selección argentina en el Mundial 2026. Está Moisés Caicedo, que ya dijo, necesitamos que Enzo se quede. Es una referencia, ha sido capitán. Pero veremos qué pasa con este interés de Manchester City respecto de Enzo Fernández. Porque Rodrigo, en lugar de irse al Madrid, probablemente se va a Barcelona para jugar con sus compañeros campeones del mundo. Y te digo una cosa, si llega Julián Álvarez a Barcelona, prepárense porque estamos hablando de un equipo superior. Sí. Con toda la selección española, más Julián Álvarez, me hace acordar mucho a lo que era la composición con Messi. Era toda la selección española, Xavi, Busquets, Iniesta, Fábregas y Messi arriba. Obviamente Julián no es Messi, porque Messi está en otro planeta, está en su propia galaxia, pero sería una composición similar de aquella España campeona del mundo en 2010 a esta España también campeona del mundo en 2016, con un bloque con muchos españoles y con un argentino marcando diferencia en ataque. Pero no tan rápido, porque todavía Julián Álvarez está en el Atlético de Madrid y por ahora no hay acuerdo entre los clubes. Bueno, ha pasado la ronda informativa aquí en No Somos Nadie, son las 11:25 en toda la República Argentina, ya 11 grados, doble dígito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
Now. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now. 97.9. Tu nueva radio. En todo el país están en Now 97.9. Hasta las 14 te hacemos compañía en esto que es No Somos Nadie. 11 grados es la sensación térmica en este momento. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Gracias, L. Son las 11:33. Vamos a conversar, un lujo que nos damos aquí en No Somos Nadie, con Andrés Malamud, politólogo. Andrés, buenas tardes para vos o buenos días. No sé dónde estás, en qué parte del mundo te encontramos. ¿Qué tal, Juan? Estoy en algún lugar de Portugal. Perfecto. Acá son 4 horas más tarde, las 3:30. Así que buenas tardes. Querido Andrés, año par, no hay elecciones en la Argentina, pero el clima político se vive, se siente, se interpreta, se sobreanaliza también. ¿Y cómo ves hoy la situación del gobierno de Milei? No solo pensando en indicadores que hoy la sociedad, a partir de encuestas de opinión, va volcando para componer el pulso político, sino también pensando en 2027 que... ¿qué rival, además de sí mismo, se le presenta al presidente Milei? Milei está sufriendo la fatiga del tercer año. Casi todos los gobiernos la sufren, no en todos los países. Argentina es un país atípico, que tiene elecciones intermedias que determinan la composición del Congreso. ¿Y qué es lo que pasa el tercer año? El gobierno es el único responsable. Hasta el segundo año hay herencia. El que estuvo antes tiene la culpa de lo que está pasando. A partir de este momento no, porque el gobierno ganó las elecciones intermedias y el electorado no le reclama a otro más que a él. Hasta ahora el gobierno tenía una política bifurcada de atribución de responsabilidad, para atrás y para abajo. Para atrás al kirchnerismo y para abajo al kirchnerismo. Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, que no firmó el RIGI y por lo tanto tenía problemas en el conurbano de pobreza y de inseguridad que solo le podían ser atribuidas a sí misma. Ahora lo que estamos viendo es que la provincia mantiene un bajísimo perfil. Axel Kicillof está ocupado peleándose con Máximo Kirchner y por lo tanto Milei está solo en el escenario, y en eso tiene razón.
compite contra sí mismo. Y eso es un problema, porque a partir de este momento él tiene que lograr que la economía crezca y además se note, que genere prosperidad, que la gente sienta que con el salario compra más y no menos. Y eso es lo que le está costando. A su favor, vos decías, es un año no electoral. La prosperidad no se tiene que sentir este año, se tiene que sentir el próximo, que es cuando se vota. Y el gobierno tiene algunos proyectos para gastar plata el año que viene. En rutas, por ejemplo, algunas licitaciones que están en marcha, algunas concesiones que fueron hechas. Es difícil saber si alcanza, pero la apuesta es 3 años de crecimiento consecutivo y alguna obra pública que le permita mostrar resultados y mejorar la percepción de bienestar. La oposición cree que esto no va a pasar. Y entonces se da el lujo de hacer lo que hizo Cambiemos, pelearse internamente. Claro. Total, si la economía va mal, el gobierno va a perder. El que sea candidato a la oposición gana. Y en este mar revuelto, Milei sigue peleando contra nadie más que él mismo. Andrés, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te escuché decir que en las democracias latinoamericanas, cuando había hambre era cuando era que se sentía en el bolsillo la cuestión económica y terminaba perjudicando a los gobiernos en términos electorales? Y en Argentina, con Cambiemos, lo que había pasado era que no era el hambre, era el tarifazo, era la clase media, era el no tener un ingreso disponible. Algo, o que se esté achicando, ¿no? Algo que está pasando o parecido ahora. Tenemos aumento de la morosidad, gente descapitalizándose, tenemos aumento de tarifas y aumento de gastos inflexibles que hacen que el bolsillo después para consumir el resto de las cosas quede un poco más chico. ¿Por dónde ves que puede llegar a aparecer el descontento? ¿Es en un dato puntual, así como fue las tarifas con Cambiemos, o es en una generalidad de las cosas? Bueno, algo así, refiero a las fronteras, lo que vos decís es correcto, pero lo aplicado a países pobres como en África, claro, donde las explosiones sociales surgen cuando aumenta el precio de los alimentos, y países de ingreso medio, como América Latina en general y Argentina en particular, donde son los aumentos de las tarifas, sobre todo el transporte, los que detonan revoluciones. Claro. El subte en Chile, la nafta en Caracas, 1989, y así todo. En Argentina estamos viviendo eso. Lo sorprendente es que hay una desactivación previa de las expectativas y una entrada gradual de los aumentos. Entonces el gobierno te fue aumentando de a poquito. Y vos lo sentís a fin de mes y no toda la gente recibe la factura al mismo tiempo. Si vos aumentás el colectivo o el subte, aumenta todo al mismo tiempo. Ellos consiguieron disimular. El estallido en las expectativas, por ahora no en la calle, está llegando por el lado menos pensado, que es el nacionalismo. Milei siempre se vendió a sí mismo como un liberal, libertario, anarcocapitalista que desprecia al Estado. Y el Estado es también una identidad y una frontera. Claro. Y Milei fue un caso raro de dirigente o candidato que gana diciendo que admira a Margaret Thatcher. Claro. Si vos te pones antes de 2023 y le preguntás al pueblo argentino si alguna vez un candidato que admira a Margaret Thatcher y lo dice puede ganar la presidencia, nadie te va a decir que sí. Sería muy raro. Sin embargo, los argentinos nos tragamos el nacionalismo y elegimos un liberal porque pensamos que el problema central era la inflación. Pero de repente el mundo nos odia, ponemos la bandera, los muchachos de las elecciones. Eso te iba a preguntar, el factor Lo Celso. Es muy importante. No lo tengo medido cuantitativamente, pero cualitativamente vos ves señales por todos lados y espero que alguien lo esté midiendo cuantitativamente también. De repente hubo un resurgimiento del orgullo nacional, o de la herida nacional, que van de la mano, y el gobierno no lo captó a tiempo. ¿Quiénes captan esto? Villarruel, que es su bandera permanente, Patricia Bullrich, que siempre se embanderó con la bandera argentina, y tarde, Milei. Pero cuando vos lo ves a Milei, le cuesta defender una argentinidad cuando se ve envuelto en elecciones de otros países, como Brasil, o en leyes que pretenden venderle tierra a los extranjeros. No tomo posición respecto a la ley. Lo que digo es que todo esto es un conjunto de factores que van pintando a Milei como un presidente antinacional. Lo intentó en un momento en que el nacionalismo, la nacionalidad, resucita. Andrés lo intentó con este decreto de poder derogar visas para aquellos extranjeros que hablaran mal de la Argentina, pero por lo menos en mi opinión se notó esa sobreactuación. Absolutamente. Fue una sobreactuación y además el nacionalismo argentino no es xenófobo, es orgulloso. Claro, somos nacionalistas por contraposición con otras naciones que nos quieren ganar y preferimos ganar nosotros, no contra el extranjero vulnerable. Tal cual. Hay una incomprensión del fenómeno nacionalista por parte de Milei, que nunca fue nacionalista. ¿Por qué la oposición no logra capitalizar todo esto?
uno podría adjudicarlo a la falta de capacidad de los líderes. Pero uno sabe que hay muchos líderes opositores que son capaces, que son inteligentes. Entonces piensa en falta de orientación. Son inteligentes pero no entendieron el viento, no entendieron el tiempo. Mucho de eso hay. La tercera explicación es un problema de coordinación. Son inteligentes, saben para dónde ir, pero no se ponen de acuerdo. Y si esto es así, tenemos que darles un año de tiempo, porque es dentro de un año que se tienen que poner de acuerdo, que se forman las alianzas, que se arman las coaliciones. El problema es que el gobierno sabe esto y por lo tanto está inclinando la cancha a través de la propuesta de reforma electoral para que cuando la oposición se quiera poner de acuerdo no pueda, porque no va a tener el instrumento paso para hacerlo. Así que están todos pensando lo mismo, que la oposición se puede coordinar, la oposición cree que tiene tiempo y el gobierno trata de que no lo tenga. Bueno, y en ese sentido, creo yo igual, el único partido que se ha embanderado con el nacionalismo y que ha sido exitoso en la Argentina fue el peronismo, si uno recorre el siglo XX, incluso también el siglo XXI, y otras vertientes que reivindicaban el nacionalismo, un nacionalismo muchas veces mucho más xenófobo, que justamente no es el nacionalismo general argentino, no pudieron hacerlo y fueron más exitosos vendiendo libros que efectivamente en las elecciones. Entonces, ese nacionalismo no puede ser para el peronismo encontrar esa bandera para poder disputarla a Milei, justamente haciendo un doble clic en lo que preguntó Leonora. Está muy bien eso, pero vos te acordás del peronismo nada más porque sos joven. El radicalismo también era profundamente nacionalista. Sí. Y de hecho el peronismo es una continuación del nacionalismo, del radicalismo, que no participó en la Primera Guerra Mundial, que siempre se definió como neutral, o sea, tercerista. Así que los dos grandes partidos tradicionales de Argentina eran nacionalistas. Los dos grandes partidos del siglo XXI, el PRO y la Libertad Avanza, no lo son. El radicalismo ya está un poco viejito y ausente en el AMBA. Tiene todavía algunas provincias. El peronismo tiene el AMBA y cada vez menos provincias. Sí, deberían ser los partidos tradicionales los que levantan la bandera del nacionalismo o de la nacionalidad bien entendida. Estamos hablando de la reivindicación de una identidad colectiva, no de la defensa de una etnia o un pueblo puro. Y están viendo cómo lo hacen, por ahora con dificultad de transmisión, porque cuando te peleas adentro es difícil transmitir un mensaje unificado para afuera. Después de la irrupción de Milei rompiendo el sistema político, se estaba resquebrajando. Vos hablás de los partidos grandes. ¿Hay espacio para la resurrección del peronismo, del radicalismo? Ayer hablábamos con Patricio Hernández y él nos hablaba de un 57% del electorado en modo avión. O sea, sí. Con núcleos duros muy intensos, Milei, Kicillof, por ponerles nombres propios. Pero lo hemos hablado varias veces, hay muchos argentinos que en 2007 y 2011 votaron a Cristina Fernández, en 2015 a Macri, en 2019 a Fernández y en 2023 a Milei. Y ese electorado, está bien, año par, tercer año, desgaste, todo, pero me parece que si no hay una lógica del anti como motor principal del voto, hay espacio para la aparición de alguien que quizás sea moderado, ofrezca templanza. Él hablaba de Scaloni, un tipo que desde la moderación convenció a muchos argentinos. De hecho, Argentina pierde la final y los jugadores y entrenadores siguen moderados y todavía te preguntan qué pasó, qué conspiración hubo como para que el equipo jugara así, sin pensar en España y en algunas decisiones futbolísticas que tomó el seleccionado argentino. Pero hay lugar para alguien que diga, ok, la macroeconomía hay que tenerla ordenada, el superávit fiscal no se negocia, pero modificar algunas conductas, si querés, que el gobierno de Milei tiene y que genera rechazo. Eso del modo avión es una gran figura. Es buenísima, sí. Es genial. Y te hace alusión a algo que los líderes de los partidos tradicionales, con los que uno va investigando, no están en contacto, que es la demanda. Los grandes partidos hoy están enfocados en la oferta. A ver, ¿qué le vamos a decir a la gente para que nos vote? En vez de ir a preguntar a la gente. Y hoy lo que vos decís, la selección sugiere que hoy la gente está demandando moderación, pero guarda, moderación con éxito. Claro. Porque eso fue la selección argentina. Si la moderación no trae resultados, miramos por otro lado. Claro, sí. Y en la política argentina hubo un ejemplo exitoso que fue el de dicen que soy aburrido. De la Rúa en el 99, decía, vamos a seguir con la convertibilidad a $1, $1, pero no con la fiesta. La pregunta es si en los tiempos actuales la moderación vende, el aburrimiento cotiza. Y lo que te dicen los estudios comparados en América Latina es que los dos motores del voto son identidades negativas, anti-kirchnerismo o anti-mileísmo, y liderazgos carismáticos. Hoy, en América Latina, nos cuesta encontrar moderados que ganen. Casi siempre tenés que buscar un extremo. Incluso cuando uno mira a Perú, donde el extremo perdió, porque el extremo era López Aliaga por un lado y Roberto Sánchez por el otro, gana Keiko Fujimori, que es una
derecha moderada en el contexto actual. Sin embargo, es muy difícil vender a Fujimori como moderado porque la identidad política más fuerte en el Perú es el antifujimorismo. Así que incluso ahí tenés identidades negativas y liderazgos más o menos carismáticos. Keiko es la única marca política partidaria que se mantiene a lo largo de 20 años en Perú. O sea, hay muchos políticos moderados que aspiran a que vos tengas razón, Juan, a que haya un espacio para la moderación y que Scaloni sea el símbolo de un resurgimiento político. La evidencia comparada hoy no le da mucho aliento a esta gente, salvo que Milei y Cristina se equivoquen fuerte, claro, lo que no es imposible. Sí, y hace 20 años buscando en el deporte era Emanuel Ginóbili, por ejemplo, otro moderado exitoso. Pero claro. Y si lo mirás desde hoy sigue siendo una referencia. Sí, sigue siendo una referencia. Querido Andrés, un placer. También son referencias de equipo y de unidad, de no tanta fricción interna, en lo que hablabas antes de la selección y mismo con la generación dorada. Sí, absolutamente. Genios individuales que trabajan en equipo. Claro. Eso vende. Querido Andrés, un placer haberte tenido en el programa. Abrazo grande, todo lo mejor. Gracias, Juan. Gracias. Andrés Malamud, politólogo, charlando con nosotros. Son las 11:46 en toda la República Argentina.
Para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. La noticia de la mañana es que Facundo Colidio ya fue presentado en Vasco da Gama, usará la número 9, se va el futbolista con mayor antigüedad en River, después de 3 años. Ante una superpoblación de jugadores de ataque, llegaron Borré, Beltrán, Almada, Correa. No todos juegan como Colidio, están los chicos, Freitas, Pereira, Galván. Insisto, no todos cumplen posición y función, pero Colidio también sintió que el ciclo se había cumplido. Ayer estuvo con Gustavo López en Radio La Red, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, con esos 8 años en los que, primero con Ramón Díaz y luego con Marcelo Gallardo, no paró de ganar títulos. El ciclo de Rodolfo D'Onofrio empezó a fin de 2013, terminó a fin de 2021 con títulos de Liga, con Ramón Díaz el famoso final 2014, con Gallardo la Liga 2021 y sobre todo las Copas Libertadores y las victorias contra Boca en duelos de mano a mano. Rodolfo D'Onofrio fue el punto de partida de lo que luego fue la gestión Jorge Brito y ahora Stefano Di Carlo desde el punto de vista político partidario de River. Y D'Onofrio ayer con Gustavo López criticó la decisión de Di Carlo de llevar a jugadores descartados a entrenarse en el predio de Cantilo, ya conocido como el del container. Lo mismo que le dije ayer, te equivocaste, está mal eso. Creo que eso fue un error, pero el error de llevarlos a ese lugar, lo tenían que haber, digamos, si lo llevabas al River Camp, está dentro de lo normal y lógico. Martín Palermo es nuevamente entrenador de Platense, un Platense que juega octavo de final de Copa Libertadores. Fue bueno el ciclo de Martín en el Calamar, potenció a Pellegrino, a Marco Pellegrino, al delantero. Marco es el central de Boca. Pellegrino con Mateo Pellegrino, que hizo muchos goles y ahora está jugando en el Parma italiano. Zurdo, buen juego aéreo, con algunos puntos de contacto, por supuesto Martín en otra escala, pero fue muy buena su gestión. Perdió la final de la Copa de la Liga contra Central en 2023, regresa, tiene poco tiempo de trabajo porque la Copa Libertadores se juega la semana que viene, duelos de octavo de final, y esto decía Martín después del 0-4, Platense pierde en Vicente López contra el Talleres de San Paolo y ahí termina el ciclo de Zunino, y lo que vio Martín en esa reacción post derrota no le gustó. No me gusta ver los hinchas como pasó lo del otro día, porque esto, Platense, a lo que yo vi y sentí es la familia, ver la gente acá en la cancha, sentí eso el año que tuve, y hay que retomar a eso, el apoyar, el acompañar. Obviamente que cuando le hablan del descenso y es como el pasado, pero que no se olviden de que hace muy poco, en 4 años de que estuve yo, fue jugar una final, obviamente la perdimos, pero después al año siguiente salieron campeones, hoy están jugando Copa Libertadores. Entonces hay que desdramatizar un poco lo que se vive en nuestro fútbol, que lamentablemente es lo que pasa. Después es entendible del lado de los hinchas por ese sentimiento que tienen. Será Coquimbo Unido el rival de Platense en octavos de Copa Libertadores. Una serie para jugar, para competir, donde no hay favorito. Arranca con Independiente en Avellaneda y luego jugará ante Boca en Vicente López. Una trilogía importante para el Calamar en la vuelta de Martín Palermo como entrenador. Se está jugando la Leagues Cup, que es la competencia que reúne a los 30 equipos de la MLS, de la Liga de Estados Unidos, con los 18 de México. Son 48 equipos. Se juega por zonas, son 12 zonas y luego los duelos de mano a mano. Ya Inter Miami con Messi la ganó en 2023, fue el primer torneo de Leo Messi como jugador de Inter Miami. Acaba de marcar 2 goles y dar un pase-gol en la victoria ante San Luis. Yo creo que está bastante lejos el retiro de Messi. Bastante lejos. Qué lindo.
no me animaría a hablar de séptimo mundial porque sería un imprudente, pero yo no me lo imagino retirado dentro de 1 año y medio, por ejemplo. Tiene un contrato de un par de años más en Inter Miami, está vigente. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Hasta 2028. 2028. Copa América. Hay una Copa América. Claro. Hay amistosos primero. Fecha FIFA, todavía Argentina no tiene rivales definidos, pero hay fecha FIFA septiembre, octubre y noviembre. Sin competencia. No hay Copa América en 2027. Puede la no Copa América venir sería también, en 2028. Yo creo que va a depender mucho de los calendarios, porque a veces el calendario de la MLS continúa y no se para por fecha FIFA. Y creo que la prioridad para este tramo es para Messi la MLS Cup. Ya la ganó el año pasado con Mascherano. Y también lo que es la parte internacional de Inter Miami. Por ejemplo, la Leagues Cup. Y el próximo rival es Monterrey. Monterrey es dirigido por Matías Almeida, los Rayados. Y esto dijo Matías respecto de Messi. Lo vi al partido, lo vi porque como se había suspendido tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, qué decirle. Es una máquina y realmente sigue asombrando a pesar de su edad, tanto talento, tantas ganas de jugar. Yo hoy justo le decía a mis compañeros, digo, no tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más, qué sé yo, ir a un barco, estar con la familia, y volvió tan rápido, pero evidentemente ama el fútbol. Y bueno, yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión, donde realmente ese sí que lo tiene todo de verdad. Ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar y bueno. Después desear que ese día él, no sé, que no tenga muchas ganas, no sé. Que no tenga muchas ganas ese día. Es hermoso, Matías. El día es mañana. Sábado juega Inter Miami contra Monterrey por la Leagues Cup. Sin dudas el testimonio más relevante de las últimas horas ha sido la entrevista que concedió Claudio Tapia a Teis Sports. Hoy ya no bajo el management del Grupo Clarín. Recordemos que Teis Sports durante mucho tiempo transmitió la Primera B Nacional y una decisión de la AFA fue no renovar el vínculo y eso también generó críticas de parte del diario. Bueno, Teis Sports ya pertenece a otro grupo, entonces se ha hecho más fácil, es el canal deportivo nacional, más allá de ESPN, de Sports, o sea, Teis Sports está en los hogares argentinos desde 1994. Nace TN en el 93 y el Grupo Clarín crea Teis Sports en 1994, transmitió la Copa del Mundo, la Copa América, y probablemente vuelva a tener contenidos que formaron parte de la pantalla durante mucho tiempo. Bueno, Tapia habló de todo, incluso él en una entrevista con Teis Sports en 2018, en el verano de 2018, cuando recién asumía como presidente de la AFA, abogaba por una liga de 20 o 18 equipos. Estábamos hablando de la recién nacida Superliga, que planteaba de reducir de 28 a 22 equipos durante 3 años. Y en ese momento Tapia hablaba de que quizás, sugiriendo el camino de la FIFA, debía ser más chica la liga, de 18 equipos. Bueno, el mundo cambió y también cambió el presidente de AFA, por supuesto. Vos me decís, y sería mejor con 20. Y podría ser, quizás, pero el mundo también está cambiando. El mundo cambió. El Mundial de Clubes hizo con más clubes. Este Mundial mismo, jugamos con 14 selecciones más. 14 selecciones más. Y si vamos al del 2030 y jugamos con 64, van a ser más selecciones también. ¿Y claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tan equivocados no estamos. Una cosa es mundiales y otra cosa es fútbol de liga. 16 equipos más de 32 a 48. Y con relación al Mundial del 2030, en el audio 27, Tapia dice, nosotros estamos trabajando para que tengamos una fase completa en la Argentina, no solamente el partido inaugural. ¿Cuál es el partido más importante de los mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero. Y estamos trabajando para tener una fase completa, con 0 costo. Al Estado le sale 0. De nuevo esto, trabajando para tener una fase completa. Una fase completa, para que el Mundial del 2030 sea con 64 equipos y poder tener una fase completa. Bueno, veremos.
qué piensa UEFA, cómo está el poder de Infantino, que ha bajado respecto de lo que había sido su última aparición durante la Copa del Mundo, pero sobre todo Conmebol, con Alejandro Domínguez y Claudio Tapia, quieren que al tratarse del centenario sea una edición especial. Claro. FIFA quiere sumar a China y a India porque son mercados muy fuertes. El tema es que deportivamente India y China, que compiten en el mismo continente, en Asia, es muy difícil que logren, salvo, digamos, una ampliación de cupo. De Sudamérica podrían llegar 9 de 10 o hasta los 10 sudamericanos. Vamos a esperar. Le preguntaron por estas conspiraciones para explicar la derrota contra España en la final de New York, New Jersey, y esto dijo el presidente de AFA. Me enoja porque parece que hay gente que le molesta que la selección argentina siga logrando triunfos o siga ganando títulos, o me parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento. En un país como el nuestro, todos los partidos sistemáticamente había o iba a suceder algo o sucedieron cosas que tocan las fibras más íntimas, que son personales. Hay cosas en las cuales en la vida no se jode, y en este mundial se jodió con eso. Cuando vos jodés con cosas que no se pueden, cuando vos superás una raya, una línea, entonces vos decís, ¿de qué lado estás? ¿Conspirás contra tu propia selección? ¿No querés que le vaya? Un problema puede ser Claudio Tapia. Déjalo de lado. Si tenés un problema con Claudio Tapia, agárratela con Claudio Tapia. Pero acá hubo cada partido sistemáticamente una operación diferente. El protagonismo de Tapia también se debe a que él ve que su situación ha cambiado drásticamente respecto de lo que era premundial. Más allá de la dinámica judicial, de las causas de los casos, hay, creo yo, una mirada popular, no digo más benévola, pero sí que lo incluye dentro de lo que ha sido la selección argentina, algo que me parece lógico y hasta coherente, porque Tapia ha sido responsable de la nominación de Scaloni, del respaldo, de la designación de Menotti como director de selecciones nacionales, de un plan de selecciones en categorías formativas, el futsal, el fútbol femenino, y así como es responsable del diseño de los campeonatos argentinos, también es responsable de algo que ha sido muy valorado por el seleccionado. No así Pablo Tobillino, que ha bajado muchísimo el perfil. Tapia obviamente tiene otro cargo, es el presidente de la AFA, también tiene un protagonismo muy especial en lo que son sus posteos en Instagram. También había levantado el perfil y se permitía bromear hasta con el secanucas, le daba márgenes, ¿verdad?, la participación del seleccionado argentino. Y hay un activo de Tapia que es Scaloni, y Scaloni dijo: voy a seguir hasta diciembre y después probablemente corte. ¿Qué dijo Tapia respecto de Scaloni? Esto. Plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni. Yo no lo puedo tener al gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o que no tiene quizás alguna proyección superadora. Al contrario, yo quiero que él esté bien, y por todo lo que nos dio a nosotros, todos tendríamos que querer lo mismo. Aunque nos duela y aunque digamos, después de la escaloneta, ¿quién? Y la última definición de Tapia la comparto 100% respecto de quién fue para él el mejor jugador de la Copa del Mundo. Fue un gran mundial de Leo, lo disfrutamos mucho, tenemos que sentirnos orgullosos y yo lo disfruté cada momento que pude y que lo vi en la cancha, sin duda que fue el abanderado de este mundial del grupo, como lo fue en todas las competencias que él estuvo. Y si vos te podés analizar el mundial que tuvo él, para mí el mejor jugador de la Copa del Mundo sin duda fue él. Coincido con Claudio Tapia. El mejor jugador del Mundial fue, pero por escándalo, Messi, más allá del premio que le entregaron a Rodrigo. Yo creo que no se lo dieron a Messi porque ya se lo habían dado en el Mundial 2014. Alemania le gana a Argentina a la final y Messi recibe el premio al mejor jugador. Yo creo que era mucho más discutible aquel premio, claro, porque tenía jugadores como para entregarlo, desde el arquero Neuer hasta Thomas Müller, Toni Kroos, Mats Hummels, defensor, o sea, Philipp Lahm. Había un montón de jugadores alemanes a los que, o sea, podrían haber elegido como a Rodrigo. Pero la diferencia entre Messi y el resto en este mundial fue mucho mayor.
pero creo que como se lo dieron en 2014 con una Argentina perdedora en final, ahí estamos viendo el premio, a los que nos ven por YouTube, la TDA y Flow, como se lo dieron a Messi en 2014, algo que tenía bastantes puntos para cuestionar, no por lo que había hecho Messi, sino por lo que habían hecho jugadores alemanes. Yo creo que porque se lo dieron en 2014 no se lo dieron en 2026. Si había que premiar a un futbolista del equipo derrotado en la final por lo que había hecho durante toda la Copa, era este partido, o este Mundial después de la derrota con España. Ahora, te hago una pregunta, porque hablando del audio del Mundial 2030. Sí. Hay elecciones en FIFA. Sí, en marzo. ¿Cuándo se define cómo queda el Mundial en 2030? ¿Lo puede definir Infantino antes de esta elección? Es muy difícil. ¿O dependiendo de lo que pase? Para mí va a depender de lo que pase en marzo del 2027. Que ya no queda muy claro si Infantino puede ser... Yo creo si que lo van a sí. apoyar para que siga enfrente de la FIFA o no. A ver, puede haber una intención de votarlo antes, sí, pero va a haber resistencia. Como es una decisión importante, llegar a 64, van a decir, ok, vamos a tener 3 años y 3 meses desde la elección de FIFA para presidente, Infantino para un nuevo mandato. Se puede tomar la decisión dentro de 1 año y pico, ya con el siguiente mandato de Infantino, que va a tener más legitimidad. Yo no creo que se defina antes. Me sorprendería mucho que se define antes. ¿Puede pasar? Sí, pero me sorprendería. ¿Infantino crees que sigue en la FIFA? No lo sé. No lo sé. Por eso hay un montón de decisiones que hoy Infantino va a tener que someter a votación o apoyos y antes le salía naturalmente. Como por ejemplo, él creyó que FIFA Forward Enterprise iba a salir de una. Y le dijeron, ¿qué? ¿Cómo vas a tercerizar, cómo vas a comercializar el Mundial con una empresa? Bueno, a partir de ese error no forzado, busca apoyos. Por ahora los tiene o los está recuperando, pero tiene a la UEFA montada. Claro. Y la UEFA dice, nadie dijo que no vamos a boicotear las próximas copas si esto se mantiene. ¿Lo puede revertir Infantino? Sí, es de las personas más hábiles para negociar, pero su situación es distinta y lo que era automático, y yo te podía decir, para mí va a ser de 64, hasta tiene lógica por la cantidad de sedes, son 6, Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal, tiene lógica, y te decía casi con seguridad que va a ser de 64, ahora te digo, mira, no lo sé. Y creo que la elección de marzo puede ser importante para definir el futuro de FIFA y sobre todo cuánto poder recupera Infantino después del golpazo que significó esta frustrada creación de la FIFA Forward Enterprise. Son las 12:09 en toda la República Argentina.